Sí. Así que bueno, vamos a retomar con el tema que habíamos dejado, que era ensayo no destructivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta que hacerme al respecto. La contesto ahora y si no, bueno, avanzamos ya con el temario de hoy. Bien. Bueno, vamos a, en principio, a hacer un repaso rapidito con algunas filminas que tengo allí, porque sería interesante ver algunos gráficos que aparecen en la misma para entender alguna cosita de la que hablamos en la clase anterior y que por ahí no ha quedado clara cómo se implementa o cuál sería exactamente la forma en que se hacen. Vamos a ver si a través de estas filminas que hay algunos gráficos podemos entender, ¿no es cierto? Eso. Eh, Vamos a ver. Bueno, se me han perdido algunos archivos. ¿Ahí están viendo ustedes la pantalla o no? Se ve la carpeta que tiene abierta. ¿Perdón? Claro, se ve la carpeta de Windows. Ah, bien. No están viendo las filminas. No, no. Creo que tiene que dejar de compartir eso. ¿Perdón? Claro que tenía que dejar de compartir y volvernos a compartir el Ah, archivo que queremos tanto. ¿algo ustedes la ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿La pueden ver ahora a la hoja? Ensayos no destructivos. Sí, sí, ahora se ve Se puede perfecto. ver. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver un pequeño repaso así por encima de lo que hemos hablado en la clase anterior, para refrescar un poquito y para ir haciendo alguna acotación al respecto que, bueno, aclaran un poco lo que vimos en la clase pasada. Entonces, nos permiten estos ensayos detectar y evaluar discontinuidades, estructura y hasta propiedades de los materiales. Recuerden que hay muchos de los ensayos no destructivos que se basaban justamente en las propiedades de los materiales para poder detectar fallas internas que no son visibles a simple vista, sino que están en la estructura misma. Caso, por ejemplo, de algún tipo de fisura o algún tipo de incrustación, alguna discontinuidad interna del material, justamente, por ejemplo, por las propiedades de magnetismo que tienen la mayoría de los metales, principalmente los aceros, podíamos utilizar métodos con flujos magnéticos, ¿no es cierto?, electromagnéticos, para detectar esas fisuras que estaban subsuperficiales, ¿no es cierto? Entonces, en función de las propiedades de los materiales, era también el uso del ensayo que requería, ¿no es cierto? Bien, los no destructivos dijimos que tenían algunas cuestiones, algunas cualidades, digamos, importantes, que era asegurar la calidad, prevenir accidentes, producir, por supuesto, beneficios económicos, si no
para qué lo vamos a implementar, ¿no es cierto? Y contribuir al desarrollo de la ciencia de los materiales justamente con el estudio de las estructuras a través de los diversos métodos no destructivos que se pueden utilizar. Acá hablamos entonces de propiedades físicas y físico-químicas de los materiales para poder aplicar a cualquiera de los métodos, o a alguno en realidad de los métodos que existen. Por eso cada método tiene una aplicación específica, ¿no es cierto?, para un tipo de continuidad y materia. No solo tipo de discontinuidad, sino también tipo de falla que puede llegar a tener un material. Se pueden aplicar distintas técnicas en los ensayos, ¿sí? Y estas requieren de patrones de referencia para poder patronizar las máquinas y volver a cero para poder utilizarlos en condiciones aptas, ¿no es cierto?, para su uso y su diagnóstico. Obviamente que tendrá que tener un procedimiento y algún certificado de aprobación, tanto la maquinaria o sus elementos como el personal también que va a manejar dichas máquinas. Entonces, el personal aquí habíamos dicho que debía ser calificado y especializado porque hay cuestiones que el operador va a tener que descifrar a través de algunos datos que le tiran los ensayos no destructivos, como por ejemplo si habíamos visto, ¿se acuerdan? Ultrasonido, que veíamos que había una pantalla donde se visualizaban a lo mejor picos que significaban interferencias en las ondas sónicas de estos aparatos, y bueno, había que interpretar esas ondas, ¿no es cierto?, o esos picos, para saber y determinar por allí qué dimensiones tiene, en qué sentido está, de qué se trata. Por lo tanto, debía ser un personal altamente calificado. Para, por ejemplo, determinar también las fallas a través de las radiografías, tanto sea rayos X como rayos gamma, también debería tener una calificación ese personal, digamos, que releva estos datos, porque tiene que dar un diagnóstico al respecto. Entonces no se olviden ustedes que la persona que opera estas máquinas de ensayos no destructivos no ven lo que está pasando dentro del material, sino que tiene que interpretar lo que cada elemento de estos de control les está diciendo a través de la electrónica, a través de ondas sónicas, a través de flujos magnéticos. Por lo tanto, debería ser un personal altamente calificado. Con respecto a los ensayos visuales es un poquito más fácil, ¿no es cierto? Porque justamente visualmente uno puede detectar esas fisuras que salían al exterior de los elementos, y para eso, digamos, simplemente con ser observador y tener elementos adecuados, como una buena luz, una lupa o alguna cámara o algo, ya se podían detectar dichas fisuras al exterior. Pero cuando es interno el problema, entonces sí, se torna un poquito más difícil, por lo tanto debería haber alguien especializado para hacer ese diagnóstico. Esto que yo le estoy pasando ya se los voy a poner en el aula virtual, así que si ustedes quieren anotar algunos títulos o algo así, pero tampoco algunas cosas las voy a pasar medias rápidas porque son las que ya hemos hablado también. Es simplemente un repaso y, como les decía, mostrarles algunas figuras, ¿sí? Bien, el visual, por supuesto, el más sencillo, dijimos recién, no necesita un equipamiento sofisticado, sí, una buena iluminación y, bueno, observación, por supuesto, del operador, y detecta siempre discontinuidades que se ven superficialmente, en cierto tamaño, ¿no es cierto? También depende de que el operador sea muy observador para poder detectarlas. Los líquidos penetrantes, habíamos visto que preparábamos una superficie y la embebíamos con justamente estos líquidos penetrantes que podían tener un color, podían ser fluorescentes. Este líquido tiene particularidades de adherirse a las superficies, ¿verdad? Y en donde encuentre una discontinuidad, que por supuesto tiene que estar abierta en el elemento, se va a meter. Luego se debe hacer una limpieza de la superficie del elemento, y después se coloca un polvo revelador para que nos marque dónde se comienza a humectar ese polvo revelador, en donde nos estaría marcando entonces que
hay una fisura en donde hay líquido penetrante. Estos líquidos, como lo dije recién, podrían ser fluorescentes o de algún color para que se visibilice un poquito mejor. Siempre tiene, obviamente, su procedimiento de limpieza, una pieza que tiene que estar seca, limpia de impurezas, ¿no es cierto? Y no era conveniente aplicarlo en superficies porosas, dado que en los pequeños poros que puede tener la superficie se va a meter ese líquido y va a engañarnos, digamos, en cuanto a los resultados. O van a aparecer un montonazo de fallas que no son tales, sino que son poros llenos de líquido penetrante. Las partículas magnéticas, fíjense, esas líneas longitudinales que se ven serían los campos magnéticos, ¿verdad? Cuando hay una fuga en ese campo o una discontinuidad porque se cortan esos flujos, ahí se produce una discontinuidad del campo que nos hace deducir que hay una fisura que está interfiriendo o está cortando, mejor dicho, los flujos magnéticos que están circulando. Normalmente estas tomas de lecturas, digamos, de ensayos de magnéticos se deben hacer por lo menos en dos direcciones perpendiculares, porque puede haber fallas paralelas a la línea de fuerza, como es el caso de la figura final, en donde se haría muy difícil detectar una discontinuidad paralela a la línea de fuerza, porque no hay una distorsión, como dice ahí, apreciable. Por lo tanto, lo aconsejable es hacer por lo menos dos sentidos perpendiculares entre sí, la toma de control en el caso de utilizar campos magnéticos. Y las partículas magnéticas aprovechaba también las propiedades, siempre el material tiene que ser magnético, o sea, tiene que ser susceptible a la aplicación de estos campos magnéticos, si no, no tiene sentido porque estas líneas de flujo no circularían por el material. Por lo tanto, debe ser magnetizar el material para que pueda esa línea de flujo circular por todo su seno, digamos. Se pueden, además de detectar las fisuras superficiales, también subsuperficiales. O sea que esto entra un poquito más adentro y ya no dependemos de la parte visual, sino que también podemos detectar algo que no se ve, discontinuidades subsuperficiales se llama. Los ultrasonidos, que hablamos también, aplicar una onda sónica a través de un electrodo, ¿no es cierto?, a un material, y a través de pantallas, ¿no es cierto?, se podían visualizar diferentes picos, que lo que yo decía recién, que debe interpretar el analista, ¿no es cierto?, el que está haciendo el ensayo. Era un emisor de onda, ¿verdad?, a través del metal se va transfiriendo esa onda y bueno, cuando existe una discontinuidad, acusa a través de un amplificador en la pantalla algunos picos de diferentes longitudes. Eso entonces hay que analizarlo. Se puede utilizar para detectar fisuras internas, inclusiones, y también se utiliza mucho el ultrasonido para determinar espesores de materiales, inclusive algunos plásticos se pueden utilizar también para medir el espesor. Bueno, esto es un poco cómo funciona, ¿no es cierto? A través de cristales piezoeléctricos del transductor, que es el electrodo del que le hablaba yo, transmite pulsos a altas frecuencias al material. Bueno, detecta defectos superficiales, subsuperficiales e internos. Las geometrías pueden resultar un obstáculo para el método, por eso suele conseguirse electrodos muy pequeños para que en diferentes posiciones pueda perfectamente colocarse sobre la superficie y transmitir estas ondas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, una superficie inclinada, ¿no es cierto? Hay un palpador que se denomina un palpador angular que se adapta para ese tipo de superficie. También cabe recordar que el contacto entre el electrodo y el material debe ser bastante íntimo. Muchas veces por las rugosidades no es tan así, por lo tanto se suele utilizar alguna especie de aceite o inclusive puede ser agua nomás, que ocupe esos espacios
de las rugosidades y haga que el material tenga un mayor contacto con el material y el electrodo puede transmitirle entonces las ondas sónicas a través de esta pequeña película y entrar en el material en la cantidad suficiente y la frecuencia obviamente determinada. Como vamos a conocer la frecuencia con la cual estamos actuando, con esa frecuencia nos valemos para determinar los espesores de los materiales. Bueno, habíamos dicho, había algunas distintas técnicas, pulso cero, por resonancia, etcétera, etcétera, que bueno, son ya más específicas y es en la forma que se realiza el ensayo. Pero básicamente es exactamente el principio el mismo. Aquí tenemos algunos gráficos, dependiendo de cuáles sean los tamaños de las inclusiones o de las fisuras que encontremos, vamos a tener en la pantalla un acuse de este tipo de fallas o de interferencias en el interior. Cuando existen muchas de estas interferencias, fíjense en la última figura, en el caso F, fíjense cómo hay una onda más continua, pequeña pero continua. Quiere decir que se está encontrando permanentemente con muchas de estas discontinuidades. En la mayoría de los casos de este tipo de controles no destructivos, siempre hay tolerancia en lo que uno detecta interiormente. Entonces las normas fijan ciertos criterios, tamaños de incrustaciones, formas de fisuras, etcétera, características que tenga, para decir si es apta o no es apta. Así que siempre nos vamos a valer del aval de la norma que nos dice hasta cuánto puede medir en una pieza de X tamaño una fisura para que esa pieza sea desechada o si es útil al efecto para el cual ha sido construida. O sea que no todas las piezas que presentan discontinuidades van a ser desechadas, sino que hay que evaluar si esa discontinuidad que se encuentra es importante para el funcionamiento y la vida útil de ese elemento. Por eso nos apoyamos en la norma y de esa manera consideramos que puede ser útil o no el elemento, aunque tenga alguna discontinuidad. Muchas veces cuando son discontinuidades superficiales se pueden recuperar fácilmente, ¿no es cierto? Porque se puede de alguna manera amolar la zona, rellenar quizás con soldaduras, o por allí simplemente con amolarla y sacar, digamos, esa fisura que tiene un ángulo puntiagudo donde se puede concentrar las tensiones y originar una rotura por fatiga, se puede amolar hasta esa distancia, que obviamente no va a ser una distancia muy grande, pero simplemente sacando esa fisura en la parte externa hasta el fondo, sin que quede nada, ¿no es cierto?, de esta fisura, el elemento puede ser utilizado perfectamente porque va a servir, digamos, va a ser de utilidad para lo cual fue creado o construido, ¿cierto? Bueno, acá habla un poquito de eso, de cantidades de indicaciones múltiples, etcétera, etcétera, que les comentaba recién. Las calibraciones, bueno, primeramente, obviamente, tiene que tener calibraciones periódicas el elemento bajo normas, con bloques patrones para que sea certificado, ¿no es cierto?, esa calibración. Bueno, esto es todo más o menos lo mismo, algún otro tipo de formas de medir las discontinuidades, ¿no es cierto?, o el acuse de algún tipo de falla que nos está dando el elemento. Aquí es ultrasonido aplicado a soldaduras. Acá se evalúan también si las soldaduras tienen buena penetración, si hay buena fusión, si los materiales se han fundido de manera similar para que la soldadura cumpla su misión, ¿no es cierto?, de unir las piezas y ser muy resistente. Eso está aplicado también a soldaduras en diferentes ángulos, como les decía recién yo, para que se puedan detectar fallas, aunque sean muy pequeñas y que estén en alguna dirección en particular. Bueno, esto es todo aplicado a soldadura. Aquí tenemos radiografía industrial, tenemos los tres elementos fundamentales para este ensayo, que sería la fuente emisora, que ya dijimos que podía ser de rayos X o rayos gamma, los rayos, la pieza o el elemento que queremos controlar,
y la película radiográfica o sensible, que es el tercer elemento en cuestión para lograr este ensayo no destructivo. Los rayos traspasan el elemento y cuando encuentran un defecto, que seguramente va a tener una densidad diferente a la del material, va a acusar en mayor o menor medida, de acuerdo si absorbe más o menos rayos. En la película sensible nos va a marcar algo que nos va a llamar la atención y podemos deducir de qué se trata, ¿sí? Esto también permite detecciones superficiales y subsuperficiales e internas. Bueno, la geometría de las piezas puede resultar un obstáculo en algunos casos, pero bueno, haciendo radiografía en diferentes ángulos podemos por allí subsanar este impedimento de hacer radiografías quizás a elementos muy grandes. Recuerden que hay rayos X de alta potencia que hasta 100, 100 y pico milímetros podría tranquilamente hacer una radiografía. De espesor estoy hablando, ¿no? Bueno, respecto al tipo de seguridad, habíamos hablado de que los rayos X eran un poco más seguros, dependíamos sí de tener una energía eléctrica para su funcionamiento, normalmente era un ensayo de laboratorio, pero en ensayos en planta se solía hacer rayos gamma, en donde sí había una emisión de rayos, justamente gamma, que son peligrosos porque provienen de una fisión nuclear. Por lo tanto, son muy seguros, tienen sus seguridades, ¿no es cierto?, sus detecciones de fuga, etcétera, etcétera, pero bueno, no deja de ser una radiación nuclear la que podemos llegar a estar expuestos. Por lo tanto, habría que manejarlo con mucho cuidado. Pero tenía la posibilidad de hacerse en cualquier parte de la planta, por lo tanto, era muy utilizado, muy utilizado. Así que, eso entonces en cuanto a rayos X. No sé si hay alguna pregunta. Bien, vamos ahora a compartir también algunas definiciones, ¿sí?, para repasar un poco y también ver algunos gráficos nuevos para entender algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, como dijimos al principio, por definición no provoca daños al material, por lo tanto no es perjudicial para el elemento, simplemente van a detectar discontinuidades, fisuras, sin ningún tipo de daño al material. Los beneficios económicos directos: disminución de costo y aumento de producción. E indirectos: control de procesos de fabricación. O sea, de alguna manera estamos haciendo un control de los procesos, por eso de manera indirecta, pero también se cuenta como un beneficio importante a tener en cuenta cuando necesitamos decir, ¿hacemos ensayo no destructivo o no hacemos un ensayo? Entonces, hay que analizar los costos para que, bueno, obviamente para que sea rentable. Bueno, esto es lo mismo que recién, las propiedades físico-químicas de los materiales. Perdón. Bueno, calibración de los elementos. La norma ISO 9712, ¿sí?, era la que certificaba tanto al equipamiento y el personal que maneja dichos elementos. Bueno, descripción de las técnicas que ya las vimos en la primera clase, ¿no es cierto? Visual, líquidos permanentes, partículas magnéticas, radiografía, ultrasonido, corrientes y detecciones de pérdida. Esto no lo habíamos visto, pero se incorpora como una no destructivo también, un control de estanqueidad, que normalmente eso se hace con el ensayo de prueba final, cuando se termina de fabricar, por ejemplo, un recipiente o una cañería. Con la prueba hidráulica, llamamos la prueba hidráulica, sería también lo mismo que la prueba de estanqueidad, ¿sí? Bien, bueno, también describe un poco aquí de qué se trata la inspección visual y cuáles serían el campo para el cual se aplica, ¿no es cierto? Radiografía industrial, bueno, aquí hay
algunas radiografías. Están medias chiquitas, yo a ver si consigo alguna un poquito más grande también, para que ustedes analicen. Pero acá vamos a ver algunas otras cuestiones que son interesantes de la radiografía. Bueno, hablábamos de la ventaja, disponer, dice, de un registro visual permanente de la estructura interna de la pieza. O sea, básicamente, la importancia de este método es justamente eso, ¿no es cierto? Tener visualmente cómo está el interior de la pieza, cómo está esa estructura interna de la pieza. Entonces, uno puede tomar decisiones o puede certificar en qué estado se encuentra para seguir, digamos, adelante con las demás operaciones o para ya directamente aplicar el uso directo de ese elemento que ha sido soldado, caso de recipiente de presión, por ejemplo. Bien, los ultrasonidos, bueno, más o menos lo mismo que recién. Acá tenemos la pantalla. Es un... Bueno, nos quedan 10 minutos, volvemos después cuando se termine, volvemos a abrir el aula. Aquí tenemos también, ¿ves? Una aplicación en obras, ¿no es cierto?, del ultrasonido. Es un elemento que se puede llevar, no es voluminoso, por lo tanto, es fácil de trasladarlo al lugar en campo, digamos, al campo de fabricación. Los líquidos penetrantes, no sé si lo mencioné, pero lo que es los líquidos penetrantes o hasta los reveladores también se pueden encontrar en forma de aerosol. Se aplica también de manera así de aerosol, no solamente de embeber el elemento con un líquido penetrante, sino que puede venir ese líquido en aerosol. Y el polvo revelador también, es un polvo que también puede hacerse de manera así de aerosol. Partículas magnetizables, se acuerda que las partículas se alineaban según el flujo magnético, y donde había un corte de esas líneas de flujo, se cortaba obviamente también las líneas de las partículas magnetizables, que eran visualmente, se podían ver, valga la redundancia. Entonces podríamos decir, ahí hay una discontinuidad de flujo, por lo tanto habría una fisura que podría ser superficial o subsuperficial. Corrientes inducidas, aquí tenemos una serie de electrodos, los cuales al apoyarse en la pieza podían emitir ciertas corrientes, ¿verdad? Que de la misma manera que los flujos magnéticos se cortaban en el caso de que hubiera alguna interferencia que podría ser una fisura, una grieta, etc. Bueno, impresiones visuales, lo dijimos ya al principio, ¿sí? Buena iluminación, elementos como lupa que se pueden utilizar, ¿sí? Acá hay un poco, este sería el procedimiento. Obviamente que todos estos ensayos tienen un procedimiento. Por ejemplo, acá vamos a ver el de inspección visual, pero para todos los procedimientos más o menos se hace una misma o una lista parecida a esta, para que se pueda seguir. Entonces, por ejemplo, condiciones de iluminación fundamental para el proceso visual. Condiciones para la observación, es decir, tiene que estar en una posición cómoda, tiene que tener acceso a los lugares para visualizar, y la utilización de medios auxiliares, como habíamos visto, cámaras, lupas, etcétera, etcétera. Forma de calibración y sensibilidad al alcanzar. Esto es muy importante, digamos, de la calibración del instrumento y la sensibilidad a alcanzar, porque si yo quiero detectar, por ejemplo, fisuras muy, muy pequeñas, tengo que utilizar un elemento muy sensible. Ahora, si yo voy a querer detectar solamente fisuras importantes, porque, bueno, el requerimiento no es tan estricto, bueno, ya la sensibilidad cambiará un poco. Hablo de sensibilidad en cuanto a la tolerancia que uno puede manejar, ya sea en una inspección visual o en cualquier otro tipo de inspección, vamos a tener una tolerancia. Esto, sensibilidad, sería una tolerancia, ¿no es cierto?, que querríamos alcanzar con la detección de la discontinuidad. Bien, esto es un poquito más de lo mismo. ¿Cómo sería el procedimiento? Directa o indirecta, como lo estuvimos viendo, con cámaras, de forma óptica o visualmente directamente con la vista. ¿Sí? Bien. En aplicaciones de soldadura se aplica mucho, justamente porque muchas veces hay grietas, hay salpicaduras,
Incluso hay incrustaciones del mismo electrodo, en el caso de soldar con unos electrodos con revestimiento, hay esa escoria que queda, hace que la soldadura no sea en un 100% completa, entonces ese tipo de inspección se puede realizar fácilmente de manera visual. Se puede ver que existe escoria en la misma soldadura, por lo tanto, sabemos que la soldadura entonces no va a tener un 100% de resistencia, sino que hay una disminución. Normalmente, como le dije antes, lo que se hace es amolar y volver a esa zona, sobre todo donde no había habido una soldadura perfecta, en donde estaba la escoria, se vuelve a realizar la soldadura. Bueno, acá inspección durante el proceso, bueno, obviamente los elementos, qué es lo que vamos a hacer, el proceso de limpieza, presencia de discontinuidades, radiografía industrial, bueno, esto es la misma placa que veíamos recién, de la manera que se realiza el procedimiento. Aquí, por ejemplo, fíjense que tendríamos, ante una diferencia de espesores del material, ¿sí? Podemos ver que en la radiografía, que es la placa sensible que está en la parte baja, ¿no es cierto? Fíjense cómo tenemos una parte oscura y una parte clara. Significa que en la parte más oscura, fíjense que el espesor es menor, la placa sensible, fotosensible, se ha oscurecido, como que se ha quemado, porque han pasado más cantidad y a mayor velocidad los rayos por el espesor menor que por el espesor mayor. ¿Sí? Eso sería una forma de detectar diferencias de espesores. Si yo tengo acá diferencias de colores, significa que hay diferencia de espesor en cuanto al material, porque ha absorbido en la parte de mayor espesor más rayos que en el otro caso. Aquí tenemos el caso de una aplicación, por ejemplo, en cañería, un gasoducto, debe ser esto, digamos, en intemperie, donde tenemos la aplicación de las radiografías rayos gamma, con partículas atómicas de alta energía. Y en el caso de espesor de material, también podríamos utilizarla a las radiografías gamma. Bueno, esto es un poco los elementos, un tubo de rayo catódico, se explica un poco de la emisión de dichos rayos. Aquí tenemos de la gammagrafía, se puede denominar también esto, ¿sí? A partir, fíjense, de cobalto 60, iridio 192, cesio 137, tulio y terbio se pueden utilizar como elementos de fisión nuclear, ¿no? Para la emisión de estos rayos gamma. Aquí también hay una pequeña descripción del aparato, digamos. No se ve muy bien. Si lo amplío también no está muy buena esa fotografía. Pero bueno, explica un poquito cómo serían los componentes del elemento que hace la emisión. Acá tenemos tres clases de elementos que emiten radiación, con su logo tan característico, ¿no?, de emisión de radiación nuclear, para que tengan cuidado a la hora de manipular. Bueno, acá habla de pantalla reforzada, donde se pueden mejorar los contrastes. ¿Se acuerdan que les dije yo que en el caso de rayos X, al poder hacer variaciones de la radiación, y en este caso tener una pantalla que le denomina reforzada, que sería en pantalla de mayores píxeles, digamos, para hablar un poquito más con propiedad. Entonces, tenemos mejores contrastes, con lo cual el operador tiene menos dificultad en detectar algunas anomalías, ¿no es cierto? También es muy importante, por ejemplo, la sensibilidad de la película a utilizar. El operador también debe tener conocimiento de las sensibilidades de las películas para poder obtener el mejor resultado de esa radiografía. Así que es otra cosa que tiene que también saber el operador. Las láminas oscilan, fíjense, entre 2 centésimos y 1 décimo y medio de espesor. Y siempre la superficie se debe encontrar pulida para que esa película tenga un mejor contacto y el traspaso de los rayos sea mucho mejor, más limpia, digamos, de alguna manera.
Bueno, algunas formas de tomar las mediciones. Aquí tenemos lo que se llama calidad de imagen. Esta calidad de imagen justamente, ASTM, coloca patrones, o uno mejor dicho, coloca ese tipo de patrones en la toma de una radiografía para que en función de la radiografía final podamos hacer alguna comparación con ese patrón. Y de esa manera nos va a indicar una calidad de imagen, como dice ahí. Si es parecida a la de la norma, es una calidad aceptable, correcta. ¿Sí? Esta sería una imagen, ¿cierto? Una foto de una imagen de una radiografía, en donde tiene distintos parámetros con número. Aquí abajo tenemos unas referencias de qué es lo que significa cada número, qué es lo que significa cada rayita, esta es vertical. Cuando volvamos a tomar la clase vamos a leer, porque ahora se nos va a cortar. Pero fíjense que lo importante